¿Cómo piensas conciliar esa visión que en algún momento se ha tenido de tu partido, de que es el partido de los pobres y donde los ricos no caben? Pero ¿y quién dice que los pobres tienen que estar en oposición a los ricos? Si es que no vamos a repartir pobreza, vamos a repartir riqueza, pero para ello la tenemos que generar y tenemos que acelerar el crecimiento de la economía. Ningún país sale de la pobreza profundizando la pobreza. Para que salgamos de la pobreza tenemos que generar más riqueza. Tenemos que crear condiciones que nos permitan llevar a cabo políticas redistributivas del ingreso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la derecha y la izquierda en este país? Dejando a un lado los discursos. Nosotros, como futuro gobierno de izquierda, le apostamos a las políticas redistributivas del ingreso. Vamos a atacar la pobreza, la exclusión y la marginalidad social. La derecha hasta ahora cree que con solo crecer es suficiente y que por un efecto rebalse se van a corregir los problemas del país. Por supuesto que hay que crecer. ¿Y quién genera empleo? No es el gobierno el que genera empleo por decreto. El gobierno lo que crea son las condiciones para que haya más inversión privada, tanto nacional como extranjera, que son los que van a generar empleo. Pero este gobierno ha creado condiciones para ello. ¿Cómo te explicas que somos un país dolarizado? Que somos un país que firmó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, el primero en firmarlo. Y se nos dijo que si firmamos ese tratado y lo ratificamos, porque me lo dijo a mí la ministra de Economía cuando la tuve y le pregunté, ¿y cuál es la prisa de ratificarlo, ministra? El costo de la oportunidad, me dijo. En la medida en que seamos el primer país en ratificarlo, vamos a traer más inversión extranjera. ¿Cómo te explicas que con todo eso somos el país de la región que tiene menos inversión extranjera? ¿Por qué los inversionistas privados nacionales prefieren invertir y llevar su capital afuera y no dejarlo aquí adentro? ¿Y por qué hay inversionistas extranjeros que prefieren irse a Guatemala, que prefieren irse a Honduras, a Nicaragua o Costa Rica en lugar de venir aquí a El Salvador? Entonces, hay que plantear las cosas tal como son, Ernesto. No te lo digo a ti, sino que a quienes nos están criticando y a quienes nos están queriendo o están queriendo asustar a la población con el petate del muerto. Nosotros vamos a trabajar por crear un clima de seguridad que permita atraer más inversión privada, nacional y extranjera. Son los empresarios los que van a crear los empleos. No es el gobierno el que los va a crear. Mauricio, con las disculpas del caso, me voy a ir hasta las 8 de la mañana, sé que, pero creo que hay muchas cosas que abordar contigo. Hablando de sacar al país de la pobreza, tú sabes, Mauricio, bien, mejor que nadie, que el próximo gobernante, cualquiera que resulte electo, tendrá un reto muy difícil, especialmente por la recesión norteamericana que se avecina. ¿Tienes ya tú alguna estrategia económica, financiera para poder enfrentarla? Cualquiera que gane la elección presidencial deberá enfrentar un problema que escapa a nuestro control, pero frente a la cual debemos de prepararnos, y esa es la falta de previsión que los salvadoreños y salvadoreños lamentamos en este gobierno. La recesión, el incremento de los precios del petróleo, ese incremento acelerado era algo que se veía venir y nos teníamos que preparar frente a eso. No podemos ahora decir que todo lo que ocurre en nuestro país se debe a una coyuntura internacional frente a la cual nuestros márgenes de maniobra son reducidos. La única manera de hacerle frente a los choques internacionales es haciéndole llegar más recursos al fisco. ¿Qué es lo que hace el gobierno de Estados Unidos en un periodo de recesión donde se impacta fundamentalmente la inversión privada? Incrementa la inversión pública. Ahora, ¿cómo vamos a incrementar la inversión pública con los exiguos recursos que tenemos? Tenemos que llevar a cabo un pacto fiscal. Y ese pacto fiscal lo tenemos que comenzar a construir desde ahora. Yo más bien le plantearía al ingeniero Ávila y a cualquier otro candidato a la presidencia de la República que aparezca en los próximos meses y que se inscriba en esta contienda a que construyamos un acuerdo nacional. Es que la transición la tenemos que pactar desde ahora. Y por eso es que los grupos privados y los grupos empresariales nos han buscado, porque quieren que pactemos la transición. Desde allá, cuando asumamos el gobierno, vamos a necesitar recursos para hacerle frente a nuestras obligaciones, que vamos a heredar, que no las contraímos nosotros, pues las vamos a tener que asumir y vamos a tener que pagar. Vamos a tener que hacer un desembolso de más de $1.000 millones en el 2011 correspondiente a la deuda previsional. ¿De dónde vamos a sacar los recursos? De un pacto fiscal. ¿Tú crees que podrías lograr a convencer a un pacto fiscal a la gran empresa que en algún momento se le señale? Es que no tenemos mayor viabilidad. ¿No hay? No hay viabilidad, Ernesto. Si no hay una reforma fiscal, es decir, ¿cómo le haría no hay viabilidad si no se lleva a cabo sociales? una reforma fiscal integral. Así es. ¿Y qué pasaría si en un dado caso no logra
no logra consensarse ese tipo de Ese es el desafío que tenemos. El desafío que tenemos es de convencer a los empresarios, a las organizaciones sociales, a los profesionales, a las fuerzas políticas, porque la reforma fiscal se decide finalmente en la Asamblea. El desafío que tenemos de convencer a todas las fuerzas vivas del país que necesitamos hacer un acuerdo nacional de rescate de nuestro país, de reconstrucción de la institucionalidad dañada, pero sobre todo que le haga llegar más ingresos al Estado. Y eso solo pasa por un pacto fiscal. ¿Ese pacto fiscal significa incrementar impuestos, Mauricio? No. Y ¿Tú lo aclaré en la entrevista en la prensa gráfica. No. Que la lea. No, lo aclaré en la entrevista de la prensa gráfica. Yo dije, un pacto fiscal no es sinónimo de poner más tasas o de aumentar las tasas impositivas. Por ejemplo, necesitamos hacer un acuerdo nacional para combatir los altos niveles de evasión, de elusión y de contrabando. Tenemos que cambiar hasta que nos diga el embajador de los Estados Unidos que hay que hacerlo. ¿Por qué necesitamos que el embajador de Estados Unidos, el anterior, no el actual, el señor Berkeley, nos diga, y nos lo dijo antes de irse? Tú recordarás una famosa entrevista que nos dijo. Hay 600 millones de dólares. Él lo dijo, qué bueno que tenés buena memoria. Él lo dijo, ahí hay 600 millones que no están llegando al fisco. Yo no sé si son 600 millones, pudiera ser menos. Pero por lo menos habrán unos 400 millones, 500 millones que pueden llegar como recursos del Estado para invertirlos en el área social. ¿Y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué no los tenemos? Porque no queremos tocar intereses, porque no queremos tocar privilegios. ¿Y quiénes son los privilegiados? Los que pudiendo pagar impuestos no los pagan. Ok, Mauricio, solo me quedan así 3 preguntitas, 3 minutos para salir, porque ya el tiempo... Una por minuto. Una por minuto. Vamos. Mauricio, pasamos al tema electoral, la visión electoral. ¿Qué te parece ahora la candidatura de Rodrigo Ávila, que ya la tiene el Partido Arena? Es decir, ¿cómo ves una candidatura previsible? ¿Previsible en qué sentido? Que responde a la maquinaria, que responde al grupo burocrático que controla el partido y que controla el aparato de gobierno, y que por lo tanto es expresión del continuismo. Yo tengo una buena relación con el ingeniero Ávila. A pesar del pleito que tuviste, la discusión que tuviste una vez acá con él. Sí, por supuesto. Sí, incluso nos ha ofrecido seguridad. Bueno, nos ofreció seguridad siendo director de la policía todavía para las... Y coordinamos con él para las visitas territoriales que estábamos haciendo. A mí me parece una buena persona. Pero aquí no se trata de tener buenas personas, aquí no se trata de tener bonachones. Se trata de tener gente con carácter y con conocimiento de los problemas del país. ¿Y tú sí lo tienes, ese carácter? Yo tengo ese carácter, y no solo eso, el conocimiento de los problemas del país, y lo más importante, tengo el respaldo de una fuerza política que cree un cambio seguro, mientras que él tiene el respaldo de un equipo que se ha enquistado, que tiene el control de la burocracia del partido, pero que no cree en el cambio, que por el contrario le apuesta al continuismo y que se le protejan sus privilegios. Eso es lo que va a hacer el ingeniero Ávila, proteger al grupo que lo llevó como candidato a la presidencia de la República. Ok. Mauricio, tú acusas al Partido Arena de haber montado, de tener una campaña, prácticamente ya una campaña de miedo, ¿cierto? Estar sometiendo a la ciudadanía una campaña de miedo, ¿cierto? Lo ha dicho gente de tu partido también. Sí, y tienen toda la razón. Yo mismo lo puedo testimoniar. Sí que hay una campaña del terror en los lugares donde vamos. Los miembros del Partido Arena, incluso funcionarios de gobierno, violando la ley y la Constitución. Algunos capacitadores de CENTA o técnicos de lista, o funcionarios de las alcaldías de donde ellos gobiernan, les han estado llegando a meter miedo a la población. Están utilizando recursos públicos para esa campaña.